En general, las principales preguntas que surgen es, bueno, ¿cómo acompaño? ¿De qué manera acompaño a mi hijo o a mi hija en este ensayo que va a empezar? ¿Cómo lo hago? Nosotros siempre lo que sugerimos como primer paso es que el hijo o la hija sepa su diagnóstico. Ese es como el primer paso. ¿Por dónde empezamos? Bueno, tiene que haber claridad sobre el diagnóstico de esa persona. Eso es fundamental. También es importante entender que dentro de, una vez que comunicamos el diagnóstico, hay diferentes etapas que van a aparecer, que son las etapas, digamos, de aceptación del diagnóstico, y que es importante entender que la aceptación del diagnóstico tampoco se da de una vez y para siempre, ¿no? Hay distintas etapas que van apareciendo, como el enojo, la tristeza, la negación también. Hay también una primera etapa de shock, de no entender qué es lo que pasa, hasta que llega la etapa de la aceptación, ¿no? Y en todas esas etapas que van atravesando, no es que el hijo o la hija atraviesa una vez y ya está, listo. No, sino que se van reactualizando también en diferentes etapas de la vida, como puede ser el inicio de un ensayo clínico, como puede ser el inicio de un tratamiento, el inicio de la escuela. Entonces es importante como padre entender que hay que acompañar a ese chico, que hay que validar también las emociones que vayan apareciendo, porque mi proceso como padre no va a ser el mismo que el proceso que tenga mi hijo, ¿no? De aceptación. La realidad que es importante entender que no es un proceso que sea de una vez y nada más. Sí, en general un proceso, lo que nosotros le llamamos como convencional, suele llevar más o menos 2 años. Pero es importante entender que si nosotros observamos que ese proceso se quedó como en alguna etapa, como puede ser la tristeza o el enojo, y no hay posibilidad como de modificar algo en eso, es importante consultar a un profesional para que nos asesore, tanto como padres como para nuestros hijos, ¿no? Entender que si bien puede volver a aparecer enojo en otra etapa de la vida, o tristeza, o negación respecto al diagnóstico, bueno, si notamos que pasó mucho tiempo, que pasó quizás más de un año y la persona sigue muy enojada y sigue muy negada, bueno, consultar con un profesional para que nos asesore y nos brinde apoyo con eso.